Formar una relación bendecida debería ser una de las más grandes prioridades de cada joven y señorita. Y hoy quiero compartir contigo mi historia, cómo es que Dios abrió las puertas para que pueda casarme con quien hoy es mi esposita en el preciso momento cuando decidí dejarla. Y espero que esto te ayude a tomar esa gran decisión. Bienvenido una vez más a este tu espacio. Aquí encontrarás mucho contenido para las relaciones, para que tu relación pueda gozar de una gran bendición. Yo conocí o vi por primera vez a quien hoy es mi esposita cuando teníamos apenas 14 años. En ese tiempo, mi familia y yo vivíamos en una ciudad más grande y en esa ciudad había un instituto de música, un conservatorio, y yo estuve allí aproximadamente por un año y medio. Em, y en una ocasión, yo recuerdo, estaba caminando por los patios de esta institución. No recuerdo por qué estaba allí, recuerdo que estaba solo, normalmente estaba rodeado de amigos, pero en ese momento yo estaba solo. Supongo que llegué más temprano a clases y no recuerdo, pero lo único que recuerdo es que yo estaba caminando por uno de los patios y de pronto miré a la chica más hermosa que había visto en toda mi vida. Y esto a ella le da mucha risa cuando yo le cuento, porque yo no sé si yo estaba caminando, las clases eran en la tarde, así que yo no sé si yo estaba caminando en dirección hacia el atardecer, hacia el sol. Lo único que yo recuerdo es que cuando yo la vi, yo vi una luz, algo se iluminó, no sé si giré mi rostro hacia el sol y miré directamente, pero yo solo recuerdo que vi una luz, algo se iluminó, pero algo rápidamente pasó por mi cabeza. Cuando la miré y la vi tan hermosa, al siguiente segundo pasó por mi cabeza algo, una voz que me dijo, ella es demasiado linda, ella es demasiado hermosa, no se va a fijar en ti. Yo pensé en ese instante, no tienes ninguna oportunidad. Así que ella no recuerda esto, pero yo le dije, yo le he contado, yo la miré. En ese preciso momento ella regresó a ver también, hicimos contacto visual. Ese pensamiento me atravesó por la cabeza y yo rápidamente quité mi mirada. Y no es que me estaba haciendo el interesante, sino que yo realmente pensaba que no tenía ninguna oportunidad. Pero fue un flechazo, fue un momento único que por más palabras que utilice no puedo describir totalmente. Pero después de ese momento, después de ver a esa chica tan hermosa, nunca más la volví a ver allí en el conservatorio, a pesar de que estaba allí semana tras semana. Y después, por distintas razones, tomé la decisión de salir. Yo no terminé mis estudios en música, salí del conservatorio porque iba a estudiar en otro colegio. Y pasaron aproximadamente unos 2 años y vinimos a visitar a unos familiares en un pueblo más pequeño, a una hora de esa gran ciudad. Y era en el tiempo de Navidad y un primo mío estaba asistiendo en ese momento a una iglesia y habían organizado un evento por Navidad y nos invitaron, pero no llegamos a la hora en punto. Nos tomamos nuestro tiempo, en ese momento no éramos, yo, mi familia, no éramos cristianos, así que nos tomamos nuestro tiempo, no era una urgencia realmente llegar y estar desde el principio en este evento, en esta iglesia. Y llegamos y fue impresionante, lo que yo recuerdo fue haber entrado y nos ubicamos, la iglesia estaba muy llena, no había dónde sentarse, así que nos ubicamos hacia un lado, a una pared, cerca de una ventana, y nos recostamos sobre una pared mientras veíamos el programa por Navidad que esta iglesia había organizado. La verdad que algo muy bonito, algo muy bien elaborado, algo muy precioso. Y de pronto, yo no sé de dónde, esa misma niña que yo había visto hace 2 años, la había conocido y me había flechado, venía caminando de frente hacia mí. Y imagínate los nervios que me agarraron. Y yo recuerdo, inclusive ella estaba utilizando un saquito rojo y una falda negra. Yo recuerdo perfectamente y venía con una bolsa, una funda plástica y venía mirándome. ¿Te imaginas cómo yo estaba en ese instante y venía de frente hacia mí y sacó de la bolsa
una fundita, acá le llamamos una funda de caramelos. En el tiempo de la Navidad, una costumbre que es una bolsita con muchos caramelos, chocolates, galletas, y eso se le regala a los niños y jóvenes en el tiempo de la Navidad. Y ella venía directamente hacia mí, sacó una bolsa y me la entregó. Y yo estiré, extendí mis manos y tomé esa bolsa directamente desde de ese ángel que se había acercado a mí mirándome nuevamente. Yo recuerdo esa mirada de la primera vez que la vi y esta segunda vez, la misma mirada preciosa mirándome y fue algo majestuoso en ese instante. Yo no volví a esa iglesia sino 2 años después. Pasaron 2 años y tuvimos una prueba muy, muy seria. En ese tiempo, o bueno, durante un tiempo antes de todo esto, yo había estudiado en un colegio cristiano y me habían hablado de Dios, me habían hablado de Cristo, y me habían hablado de la salvación, y me habían hablado del cielo y del infierno y de Jesucristo, y me habían hablado de todo lo que la Biblia enseñaba, pero yo no era cristiano, yo no era salvo, yo no tenía ningún interés, hasta que llegó un momento en que hubo una prueba muy, muy grande en nuestra familia. Fue una prueba durísima, una de las más grandes que he atravesado en mi vida. Y a través de esa prueba yo conocí de Dios, le entregué mi vida a Dios. Y lo que Dios me guió fue a ir a la iglesia. Fue una de las primeras cosas que Dios me guió a hacer. Y justo en ese momento, mi familia decidió mudarse a este pueblo donde ahora vivimos, donde estaba precisamente esa iglesia. Y en ese instante yo lo único que quería era ser obediente a lo que Dios me estaba guiando, que era ir a la iglesia. Y era la única iglesia que yo conocía aquí en este pueblo donde nos habíamos mudado ahora. Así que decidí ir a la iglesia. Y yo sabía que ella estaba ahí, pero no fui por ella, fui por Dios, pero yo sabía que ella estaba allí. Y empecé a asistir a la iglesia fielmente, me empecé a involucrar en distintos ministerios, servicios, en todas las oportunidades de reuniones de la iglesia yo estaba participando allí y allí estaba ella. Y poco a poco yo empecé a tratar con ella, pero yo seguía teniendo en mi mente ese pensamiento de 4 años atrás, de ella es demasiado linda para ti, no te ilusiones, te vas a romper el corazón, no tienes oportunidad con una chica tan hermosa. Um, pero yo realmente estaba muy ilusionado y estoy muy ilusionado y enamorado, pero yo nunca tomé una iniciativa realmente por este pensamiento, así que yo simplemente participaba, empezamos a hacer una amistad con ella, estábamos en el grupo de jóvenes, estábamos sirviendo juntos en distintas áreas y poco a poco empezamos a hablar más. Y llegó una ocasión en la cual una tarde un grupo de jóvenes y de adultos fuimos a jugar un poco de básquet en unas canchas cercanas a la iglesia y ahí estaba ella también. Y fue un buen tiempo, jugamos, nos reímos, nos divertimos y en ese instante intercambiamos números telefónicos. En ese tiempo, para que te imagines hace cuánto tiempo es esto, no había WhatsApp, no existía, tenía que ser mensajes de texto, tenías que tener saldo y mandar mensajes de texto y esos mensajes donde tú resumías las palabras lo más que puedas porque cada mensaje tenía un costo y querías decir lo más posible con la menor cantidad de palabras y empezamos a comunicarnos. Yo en ese tiempo obviamente ya éramos cristianos y yo quería hacer las cosas bien desde el principio les comenté a mis papás, la familia de ella también sabía que estábamos hablando y nos fuimos enamorando y llegó un momento en el cual yo deseaba ya formalizar esa relación de noviazgo. Yo no quería hacer las cosas mal. Sin Cristo yo había hecho cosas que no estaban bien, relaciones que no estaban bien y ahora yo quería hacer todo bien, especialmente con una chica tan hermosa de la cual estoy y estaba muy enamorado. Pero las cosas se empezaron a complicar y las puertas se empezaron a cerrar. Y cada vez que yo quería formalizar esa relación, las puertas se cerraban, problemas venían, y muchas cosas nos frenaban, muchas cosas me detenían y nos detenían a poder seguir formalizando esa relación. Y en realidad fue así durante algunos años. Durante algunos años simplemente las cosas no se daban y nosotros pues seguíamos siendo amigos, permanecíamos manteniendo esa relación de amistad, seguíamos en contacto, pero no podíamos ir más allá en el proceso de nuestra relación. Yo en ese punto ya sabía que era la mujer con quien yo quería casarme. Él había conocido tanto, una mujer
muy respetuosa a su padre, a una mujer que siempre estaba dispuesta a servir, a colaborar, un espíritu muy dulce, muy afable. Yo sabía, pero quería hacer las cosas bien y ir en el proceso correcto, en el noviazgo, el compromiso, la consejería y el matrimonio. Yo ya había aprendido que ese era el proceso correcto, pero las cosas no se daban. Y llegó un punto en el cual el dolor en mi corazón era tan grande y el Señor puso una convicción en mi corazón de pensar, quizás estoy haciendo las cosas mal, porque yo estaba decidido ya a casarme con ella, pero no le había preguntado a Dios si esa era su voluntad. Y esa convicción empezó a rondarme por la cabeza durante un tiempo y yo no quería hacerle caso a esa convicción, no quería tomarla en cuenta hasta que llegué a un punto en el cual ya no podía más. Yo la amaba de verdad, pero yo realmente quería hacer la voluntad de Dios y que ella pueda ser bendecida por Dios también. Y entonces yo entendí que si yo me caso con ella, por más enamorado que esté y por más que la ame, si yo no soy la voluntad de Dios para ella, la voy a hacer infeliz. Así que yo no quiero hacerla infeliz porque yo la amo de verdad. Y recuerdo en una ocasión, esta ha sido una de las oraciones más difíciles que he hecho en mi vida. Fue de rodillas decirle, Dios, yo la amo, pero si ella no es la mujer que tú tienes preparada para mí, yo no soy el hombre que tienes preparado para ella, Señor, prefiero que esta relación se termine de una vez por todas. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero tuve mucha paz cuando hice esto y fue al poco tiempo que las puertas se empezaron a abrir y pudimos formalizar nuestra relación de noviazgo. Estuvimos en nuestra relación de noviazgo por 1 año, 8 meses y después nos comprometimos para el matrimonio, tuvimos nuestra consejería prematrimonial y hemos estado casados por los últimos preciosos 7 años. Así que ha sido algo muy, muy hermoso, algo muy precioso. Y para mí ha sido algo aleccionador súper grande entender cómo Dios nos permitió casarnos y nos abrió las puertas cuando decidí dejarla. Y ahora, mirando todo en retrospectiva, puedo entender por qué. Porque nuestra relación se pudo formalizar cuando yo ya estuve cerca de terminar mis estudios universitarios, cuando yo ya podía empezar a generar algo de ingreso económico. Entonces fue el momento correcto. Yo había crecido mucho también espiritualmente en la iglesia, estaba sirviendo ya en el liderazgo de algunas cosas, entonces había crecido mucho. Y fue allí cuando pude entender, si hubiésemos formalizado nuestra relación de noviazgo antes, hubiese sido algo malo porque estábamos muy jóvenes, muy inmaduros en muchas áreas y hubiese sido un desastre y posiblemente nuestra relación se hubiese echado a perder. Así que quiero compartir contigo esa lección. Aun cuando conoces a la persona correcta, sométete a la voluntad de Dios, deja que Dios muestre el tiempo correcto, deja que Dios te guíe en los pasos correctos, no te saltes los pasos, no hagas las cosas a tu manera, haz las cosas a la manera de Dios. Es la única manera de disfrutar una relación realmente bendecida. Así que sométete a Dios. Él te ama y Él quiere lo mejor para tu vida. Él quiere bendición para tu vida y Él quiere evitarte dolor y sufrimiento. Por eso lo mejor es someterse a lo que Dios quiere para tu vida. Espero que mi historia, nuestro proceso, nuestra historia te ayude si tal vez tú estás atravesando por cosas parecidas o si quizás quieres empezar una relación pero no estás seguro. Espero que esto te ayude mucho porque quiero que sepas que no eres la única persona que puede atravesar por momentos de incertidumbre. De hecho, todas las relaciones que quieran hacer la voluntad de Dios van a atravesar por incertidumbre, pero lo que te puedo decir es espera en Dios, aunque te toque esperar algunos años como tuvimos que hacerlo nosotros dos, pero te puedo asegurar que el resultado es bendición gigantesca sobre su relación. Espero que esto te ayude, será hasta la próxima, que Dios te bendiga. Chau, chau.